Agustina, ¿cómo estás viviendo todos estos días de aislamiento social? Bueno, primero contarte que yo hace un año que ya trabajo desde mi casa por completo, así que la verdad es que todo este contexto a mí no me ha modificado mucho la rutina, digamos, más que algunas actividades como ir al gimnasio, por ejemplo, eso sí fue lo que más me afectó y me cuesta un poquito tener la disciplina de hacerlo en casa, ¿no? Pero lo que es el trabajo en sí, la verdad es que el volumen de trabajo no se vio afectado. Por eso me considero una agradecida, porque sé que la realidad de muchas otras personas fue totalmente lo contrario. Y por otro, el tema del distanciamiento social en sí mismo, la verdad es que, bueno, en general, acá en la provincia donde yo vivo, en San Juan, por suerte no ha habido tantos casos como hubo en otras provincias, mismo Mendoza, que estamos súper cerquita, no ha habido tantos casos, se ha podido controlar el tema de los contagios y la curva. Entonces, la verdad es que no ha habido decisiones tan drásticas como no poder directamente ver a familiares. Así que bueno, recién ahora estoy empezando a ver un poco a mis amigas que había perdido contacto y la verdad es que para mí son súper importantes porque, como te decía, al estar todo el tiempo en casa, trabajando, eh, el hecho de tener vida social a mí me resulta importante, porque si no estoy sola todo el día. Entonces, más que estos acercamientos así en reuniones por videoconferencia, no tengo otro contacto, digamos, con compañeros de trabajo como lo tienen otras personas. Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo? La verdad es que he estado acompañada por mi familia, eso sí, he estado en cuarentena con mi familia, así que sola no he estado. Por suerte ahora he retomado contacto con mis amigas y también, bueno, yo personalmente hago terapia, entonces para mí es súper importante eso y por suerte mi terapeuta no me dejó de atender, digamos, por el tema del aislamiento, o sea que me he sentido muy acompañada, por suerte, en todo el proceso, así que si bien lo he sentido y en donde más lo siento es en el cambio del clima, porque cuando empezó la cuarentena en San Juan todavía hacía mucho calor y ahora que estamos empezando a salir ya a la calle, ya hace frío y es como que uno no sabe qué ropa ponerse y esas cosas, pero no me ha afectado por suerte en gran medida. Con toda esta situación de incertidumbre, ¿qué pensás de los derechos individuales? La verdad es que no creo que se hayan perdido derechos porque creo que las medidas que se han tomado han sido para beneficio de toda la población. Bueno, hay casos en donde la irresponsabilidad de uno afecta, en este caso en particular, que estamos hablando de una pandemia, afecta la salud de muchos otros. Entonces, no creo que se estén perdiendo derechos, creo que todo lo contrario, que el derecho más importante es a la integridad, a la salud, ¿no? Y que el Estado pueda garantizar eso es sumamente importante. De hecho, estoy súper de acuerdo, estoy muy de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente de la Nación y en contraposición estaría muy desilusionada si me hubiese tocado estar, por ejemplo, de vuelta en Estados Unidos o si me hubiese tocado estar, por ejemplo, en países como Brasil, donde no se ha tenido una, donde yo personalmente noto o creo que no se ha tenido una responsabilidad de parte del Estado, sino que ha quedado más al libre albedrío, digamos, de los ciudadanos. Eh, o sea, en respuesta a tu pregunta, no creo que se hayan perdido derechos. Bueno, justamente la otra pregunta que te iba a hacer tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno, así que bueno, ya prácticamente me las respondido. Sí, sí, ¿Y tal cual. qué pensás del rol que están jugando los grandes medios y las corporaciones en este momento? Bueno, creo que en general, de hecho trabajo para una empresa en Buenos Aires,
en donde la figura principal de la empresa tiene mucha exposición mediática y trabajamos muchísimo desde lo que es el coaching y cómo dar malas noticias, ¿no? Entonces, creo que hay medios de comunicación, no quisiera señalar, viste, en particular ninguno, pero creo que los medios de comunicación en general tienen una responsabilidad muy grande con respecto a esto, y la forma en la que comunican las malas noticias quizás es lo que se pueda mejorar, particularmente porque se hace énfasis, por ejemplo, en cuántas muertes hay y no en cuántas personas se están salvando gracias, por ejemplo, a las medidas y a que los ciudadanos eh, hagan caso, digamos, o sea, eh, adhieran, por decirlo así, ¿no? A esas medidas. Entonces, estamos hablando, o sea, yo veo eso, veo que los medios de comunicación hacen mucho hincapié en los nuevos casos de infectados, por ejemplo, los casos positivos de sospechosos que pasaron a ser positivos, en lugar de pensar, bueno, en todo el beneficio que se tuvo y que veo que a lo mejor son parte de las conferencias de prensa de los funcionarios en distintos ámbitos, ¿no? Nacionales y provinciales, veo que los funcionarios necesitan hacer hincapié en, en lo positivo que trajo estas medidas, eh, porque creo que no está acompañando la prensa, digamos, en comunicar eso, en comunicar las buenas noticias dentro de todo este contexto negativo. Agustina, no sé si has tenido miedo en este momento y has pensado un poco más de lo habitual sobre tu propia mortalidad. La verdad es que sí, sí lo pensé. De hecho, he pensado en todas las personas que me rodean, ¿no? Porque tengo familiares que pertenecen, digamos, a las poblaciones de riesgo, ¿no? Por distintos motivos. Sin ir más lejos, mi papá que es mayor de 60, mis abuelos, y bueno, entonces he pensado mucho en las personas que me rodean y en mí misma también. Y bueno, creo que eso me ha ayudado también a vivir, a aprovechar más el día a día, ¿no? Ahora que puedo juntarme con mis amigas, entonces juntarme completamente, ¿no? Dejar de lado todo lo demás. Y sí, me ha hecho pensar también en situaciones como, por ejemplo, llegar a casa y ahí nomás lavarse las manos, o el cuidado de los mismos productos que uno trae del supermercado, eh, en los colectivos, en el medio o sea, el transporte urbano, digamos, ¿no? Em, Ahora personalmente me encuentro, por ejemplo, yendo a cualquier lado, a la farmacia o al banco, y trato como de no tocar directamente, ¿no? La puerta, o sea, abro o con el brazo, y son cosas que a lo mejor antes no era consciente, y me doy cuenta que ahora sí soy consciente de eso, y lo hago a propósito, no es que no, o sea, no es algo que hacía antes y que ahora sí lo estoy haciendo conscientemente. Y por último, ¿tenés alguna anécdota o alguna reflexión Ajá. que quieras compartir? Anécdota, creo que sería muy largo contarlo, puedo contarte, sí, una reflexión. Em, Creo que en este último año, o año y medio, para ser precisa, em, empecé a ver a las crisis en general desde otro punto de vista. Empecé a considerar que las crisis son una oportunidad de crecimiento, siempre. O sea, no hay excepción a la regla. Y particularmente, a nivel personal, digo, hace un año y medio, sí, en marzo del año pasado, me despidieron a mí de mi trabajo fijo que yo tenía, ¿no? Y claro que estuve muy mal, había muchas cosas que yo en ese momento podía hacer que ya no las podía hacer porque yo dedicaba 8 horas a ese trabajo diarias. Entonces, lo vi como en ese momento estaba mal, pero
al cabo de unos meses empecé a pensar, bueno, esta es mi oportunidad para dedicarme de forma freelance, de forma independiente completamente, y empecé a buscar las herramientas que tenía de mano y obviamente con mucho cariño de mi familia, que siempre me apoyó. Creo que la contención afectiva es muy importante en todas las crisis, en todo, como te digo, tanto personal como a nivel internacional que nos está pasando ahora. Entonces, empecé a ver eso, ¿no? Igual que ahora con la crisis del coronavirus. A mí, principalmente, me tocó atravesarlo en un momento en donde yo ya me dedicaba de forma digamos, 100%, ¿no? Yo ya era independiente 100% y por mi actividad de traducción y para la empresa que estoy trabajando que tiene sede en Buenos Aires, pero yo trabajo desde mi casa en San Juan, yo ya me dedicaba al 100% al trabajo independiente remoto. Entonces, quizás eso fue para mí una ventaja, porque yo ya estaba acostumbrada a eso. Distinto es la persona que se tuvo que acostumbrar a trabajar desde casa, los desafíos que eso implica. Entonces, como reflexión, eso es, toda crisis es una oportunidad de crecimiento, toda crisis. Y, y dentro de la crisis, creo que la clave está en buscar una red de contención, como dicen en Grey's Anatomy, ¿no? Una red de contención afectiva eh, para poder hacer frente a eso y con los recursos que uno tiene al alcance de la mano, estoy segura de que se puede salir. Es cuestión nada más de paciencia con uno mismo y de tolerancia con la situación en general.